Hermanos, Dios les bendiga a todos una vez más. Hemos cantado himnos tradicionales, históricos, pero que son preciosos y tienen una letra maravillosa. Yo les digo a los hermanos de nuestro coro de la tercera edad, y lo digo ahora aquí públicamente, si ahora mismo viene el Coro Nacional de Cuba, yo no soy cantante, ni sé cantar muy bien, pero si ahora mismo viene el Coro Nacional de Cuba y me dan a elegir entre cantar con el Coro Nacional de Cuba y ellos, ustedes saben con quién yo voy a cantar. Así que lo más lindo de alabar al Señor es hacerlo de corazón, es hacerlo en espíritu y en verdad. También quería agradecerles aquí públicamente también. En esta semana, día martes, mi esposa Cari se estuvo operando de la vesícula, como muchos de ustedes saben. Y quería agradecerles públicamente a todos los que estuvieron orando, a todos los que estuvieron mandándome mensajes de aliento, de apoyo. Ha sido una semana difícil, pero sabemos que con el Señor lo tenemos todo. Así que muchísimas gracias. El Señor escucha las oraciones de su pueblo. Así que qué bueno es que cada vez que veamos en algún grupo de la iglesia o en algún culto donde se informe, donde se menciona acerca de algún hermano enfermo, algún hermano o hermana o familiar que necesite de nuestras oraciones, qué bueno es que en ese mismo instante, en ese mismo momento que veamos esa información, dejemos lo que estamos haciendo y oremos. Porque muchas veces decimos, sí, mira, pobrecito, pobrecita, voy a orar. Y después pasan los días y es que nos acordamos de ese hermano o esa hermana. En ese mismo momento, nada más que veas la información, ore. Porque no te imaginas lo que la oración puede hacer a través de la vida de aquellos que ponen en el Señor su confianza. Y Cari, mientras estaba en la operación, después ya se le bajó la anestesia y me llamó por teléfono y me dijo, Josué, sentí una paz indescriptible. Yo le dije, tenías al pueblo de Dios orando por ti. Esa es la respuesta. Así que muchísimas gracias, hermanos. Somos una iglesia. No somos cuatro paredes. Somos el cuerpo de Cristo y nos necesitamos unos a otros. Yo te necesito. El hermano que está a tu lado te necesita. Nos necesitamos unos a otros. Al conmemorar la Navidad, los creyentes no celebramos una fecha, sino un acontecimiento que cambió el curso de la humanidad. Esto es importante porque entre los estudiosos hay discrepancias en cuanto a la fecha exacta del nacimiento de Cristo. Lo más probable es que no nació en diciembre, y mucho menos un 25 de diciembre. Pero es que nosotros no celebramos la fecha, nosotros celebramos un hecho, que Cristo, Jesús, el Mesías prometido, nació. Se discute la fecha, pero si hay algo que no se discute, es que Jesús vino a la tierra. Les invito a buscar en sus Biblias el Evangelio según San Lucas, el capítulo 24, último capítulo del Evangelio de Lucas. Estaremos leyendo el versículo 44. Evangelio según San Lucas, capítulo 24. Estaremos leyendo el versículo 24. Cuando ya lo haya encontrado, por favor diga amén.
Dice así la palabra de nuestro Señor, Lucas 24:44. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Palabras de Cristo. Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Le he puesto como título este mensaje: de las profecías a la realidad. Jesús. De las profecías a la realidad. Jesús. Oremos. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por este día, esta mañana maravillosa donde tu nombre ha sido glorificado, donde tu nombre ha sido exaltado. Gracias por tu palabra, Señor, porque ella es viva. Gracias por tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador, que vino al mundo, Señor, a salvarnos, librarnos de la muerte y del pecado. Padre, en esta mañana, Señor, te pido que tú uses una vez más tu palabra para bendecir, para edificar, para alentar a tu pueblo en esta mañana. Reconozco, Padre, que sin ti nada soy. Una vez más, Señor, te pido que me muestres tu favor y tu infinita misericordia. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesucristo. Amén. De las profecías a la realidad. En este versículo, Jesucristo se le aparece a dos de los discípulos en el camino a Emaús. Los discípulos desalentados, tristes, quizás haciéndose preguntas tales como: mira, este hombre dijo que iba a morir y dijo que al tercer día iba a resucitar y no lo vemos. ¿Acaso será un farsante? ¿Acaso lo que dijo no se cumplirá? Y Jesús se le aparece en el camino a Emaús y les dice estas palabras. En este versículo, Jesús incluye las tres divisiones principales del Antiguo Testamento: la ley, los profetas y los salmos, afirmando que todo lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento claramente estaba haciendo alusión a Él, incluso antes de que Él viniera a la tierra. El Señor en su palabra constantemente está diciendo el final desde el principio. La Biblia y las predicciones de los profetas de Dios debían cumplirse al pie de la letra. De lo contrario, no podían ser considerados como profetas. Y como no tenemos todo el tiempo necesario para hablar de todas las profecías que hay en la Biblia, que son muchas, me voy a limitar a hablar acerca de las profecías concernientes a nuestro Señor Jesucristo. Porque nuestro Señor Jesucristo es el centro de la Navidad, que es lo que estamos celebrando, el nacimiento del Mesías. No las luces, no las fiestas, no las reuniones familiares. Estamos celebrando que Jesús, el Mesías prometido, nació. Cristo era muy diferente a otros líderes religiosos que han pasado por la historia de la humanidad. Ni Buda, ni Mahoma, ni Confucio, ni ningún otro líder religioso dijo que nacería y que anunciaría su venida 700 años antes
de su nacimiento. Pero hubo uno que sí lo hizo. Ese es Jesús. Y mi intención no es criticar a otras religiones. Mi intención no es demeritar a otras religiones. Todo lo contrario, las respetamos. Es un principio bautista, la libertad religiosa. Pero la verdad es la verdad. Y es que el único que predijo su nacimiento 700 años antes fue Jesucristo. Las profecías de Cristo fueron dichas en el Antiguo Testamento y fueron cumplidas en el Nuevo. Esto es algo muy importante, porque el Antiguo Testamento terminó de escribirse 450 años antes de Cristo, por lo cual nadie puede decir que las profecías de Cristo se cumplieron porque ya estaban escritas después del nacimiento de Cristo. No. Todo estaba escrito antes de su nacimiento. Muchas de estas profecías estaban fuera del alcance de Cristo como hombre. Porque ni aunque Cristo se hubiera propuesto cumplir las profecías tales y como están escritas al pie de la letra, nunca se hubieran podido cumplir si Él no fuera quien Él dijo que Él es: Dios. Quizás uno puede planificar su muerte. Bueno, está escrito de mí que me voy a morir ahorcado. Bueno, me ahorco para que se cumpla. Bueno, está escrito que voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Bueno, lo hago, está escrito. Pero nadie puede predecir cuándo van a ser, en dónde van a ser y de quién van a ser. Pero hubo alguien que sí lo hizo: Jesús. Les quiero dejar una gran verdad en esta mañana, y es que Cristo es el Mesías prometido y es el centro de la Navidad. Esta verdad se puede evidenciar a la luz de todas las profecías descritas en la Biblia. Pero en esta mañana vamos a analizar algunas de ellas que tienen que ver con el nacimiento, el ministerio de Cristo aquí en la tierra, su muerte, su resurrección. Y una última profecía, una última palabra que todavía no se ha cumplido, pero que la estamos esperando. Y es que Cristo, ese Mesías que vino, ese Mesías que murió, ese Mesías que resucitó y ese Mesías que ascendió al cielo, volverá. Volverá por su pueblo, volverá por ti, volverá por mí. En primer lugar, estaremos viendo algunas profecías acerca de su nacimiento. Isaías 7:14. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Esta es una de las profecías más claras sobre el nacimiento milagroso del Mesías. Su cumplimiento lo vemos en Mateo 1:22 y 23. Dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Yo no sé qué te dice este nombre a ti, pero a mí me dice mucho. Porque Dios no es un Dios distante. Dios es un Dios que está con nosotros. En medio de tus dolores, en medio de tus preocupaciones, en medio de tus angustias, Dios dijo: estoy con vosotros. El pequeño bebé nacido en un establo no es otro que el Dios eterno, el cual es admirable, el cual es consejero, el cual es Dios fuerte, el cual es Padre eterno, el cual es príncipe de paz. En nuestro valle más oscuro, Dios está con nosotros. Y le doy gracias a Dios que mientras iba preparando este mensaje para transmitirles a ustedes en esta mañana,
pude experimentar esta gran verdad hace apenas unos días. Y no es que hace apenas unos días, lo experimento a cada minuto, a cada segundo de mi vida. Porque la experiencia con Dios y el sentir que Dios está cerca de nosotros no se trata acerca de las experiencias más duras de la vida, sino que se trata acerca de las cosas más sencillas que podemos ver a lo largo de nuestros días. Dios con nosotros. También se profetizó acerca del lugar donde iba a nacer nuestro Señor Jesucristo. Dice en Miqueas 5:2, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días hasta la eternidad. El cumplimiento lo vemos en el Evangelio de Mateo, capítulo 2, versículo 1. Dice que cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, nuestro Señor escogió la ciudad o el pueblo más humilde posiblemente que había en Israel, demostrando su poder en lo sencillo. En esta Navidad, nuestro Señor quiere despejar todos nuestros temores. Esta verdad debe traernos consuelo a nuestros corazones afligidos. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Emmanuel, Dios con nosotros. Los amigos pueden abandonarte, tus seres queridos pueden emigrar y quizás no puedas pasar esta fecha junto a tus seres queridos. Incluso pueden morir tus más allegados. Pueden ocurrir desastres, pueden venir huracanes, pueden venir sismos, terremotos, pueden venir apagones, pueden venir hambre, puede venir enfermedad. Pero hay alguien que siempre, siempre, siempre va a estar contigo. Y ese es Emmanuel, Dios con nosotros. Nuestro Dios se hizo carne, se despojó a sí mismo, tomando la forma de hombre, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Alrededor del nacimiento de Cristo hay doctrinas esenciales que debemos creer, como la doctrina del nacimiento virginal. Además, debemos comprender los propósitos que reviven la llegada de nuestro Señor Jesucristo al mundo. Él vino para revelar a Dios. Él vino para redimir a la humanidad. Él vino para salvarte a ti y para salvarme a mí. Al ver cómo estas profecías acerca de su nacimiento, que fueron profetizadas en el Antiguo Testamento y fueron cumplidas más de 400 años después, estas profecías y su cumplimiento deben fortalecer nuestra confianza en Dios, porque nuestro Dios es un Dios que promete y es un Dios que cumple sus promesas. ¿Tienes una promesa de Dios que estás esperando? Recuerda que su tiempo es perfecto, como lo fue el cumplimiento de las profecías del nacimiento de Cristo. Cuando el Señor te dice en Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El Señor te está diciendo, cree en mí, porque si yo te lo dije, yo lo voy a cumplir. Hay una canción que me gusta muchísimo, que una parte dice, cuando todo perdido esté y no haya nada más que hacer, Cristo estará aún allí. Cuando solo estás y no puedas más, cuando ya no puedas seguir, Cristo estará aún allí. Debemos entender esta gran verdad. Emmanuel, Dios con nosotros es.
La Iglesia Bautista del Calvario no está sola. La Iglesia Bautista del Calvario cuenta con la presencia de nuestro Dios. Ya vimos las profecías acerca del nacimiento de Cristo por arribita. Hay otras muchísimas más. Y por cuestiones de tiempo no vamos a mencionar. Vamos a hablar ahora acerca de las profecías acerca del ministerio de Cristo. Dice Isaías 61, 1 y 2. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. El Mesías vino a salvar. El Mesías vino a traer las buenas nuevas. Y vemos su cumplimiento en el Evangelio de Lucas. Dice que estaba en la sinagoga de Nazaret y le dieron a leer las escrituras al Señor y salió precisamente este mismo pasaje de Isaías 61, 1 y 2. ¿Casualidad? Cogieron al Señor, un rabí para los sacerdotes, para los escribas, para los fariseos. Jesús no era el Hijo de Dios, era un rabí, un maestro. Y bueno, vamos a decir que tuvieron la gentileza de darle a leer al Señor las escrituras. Y para sorpresa de ellos, le salió a leer al Señor Isaías 61, 1 y 2. Y el Señor mismo le dijo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Nuestro Señor es grande. Dice que ellos se llenaron de ira. ¿Cómo es esto? Tú te estás declarando que tú eres Dios. Tú te estás declarando que tú eres el Mesías. ¿Cómo es esto? Y dice que lo persiguieron. Y dice que lo iban a tirar por un despeñadero para abajo. Pero la Escritura lo que menciona es que dice que Jesús pasó por en medio de ellos y se fue. Lo describe el evangelista Lucas. No sé qué habrá pasado allí, pero me imagino a mucha gente tratando de tirar al Señor por el despeñadero para abajo después de que hiciera esta declaración. Y yo me imagino que el Señor nada más los miró. A mí no me toca a nadie, hermanos. Yo soy Jesús. Yo soy Dios. Dice que se fue de en medio de ellos y siguió su camino. No pudieron tirarlo. Jesús afirmó que era el unigénito Hijo de Dios prometido, cumpliendo en todo su ministerio, dando consuelo, redención, sanando enfermos, liberando a los oprimidos y proclamando las buenas nuevas del reino de Dios. Dice Mateo 9, el 35 y 36, dice que nuestro Señor Jesús caminaba todas las aldeas. Dice que predicando las buenas nuevas, caminando, cogiendo sol, largos kilómetros recorridos. Dice que enseñaba en las sinagogas de ellos y predicaba el evangelio del reino y sanaba toda enfermedad y toda dolencia. Dice que al ver las multitudes tenía compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen un pastor. El sábado estemos allí en el barrio de nuestros hermanos Marcos y Elizabeth, todos juntos. Queda un poco lejos. Si piensas en la lejanía, mira, piensa en el Señor. Piensa en el Señor. Si piensas que no tienes cómo llegar, piensa en el Señor. Dios te va a proveer. Si tú le dices al Señor: Dios mío, llévame, yo no sé cómo, pero Dios te va a llevar. Apoyémonos todos juntos. A veces pensamos que la obra de la predicación es para los especialistas, que es para los misioneros, que es para los que saben predicar. La gran comisión es para todos. Dios está obrando en la vida de nuestra iglesia, pero tenemos que unirnos más y más y más. Todos los ministerios, todos juntos.
No es que yo hago más que tú, no es que tú haces más que yo, es que tú y yo lo hacemos todos juntos para la gloria y honra de nuestro Dios. Dice que el Señor tenía compasión de las multitudes. El Evangelio de Cristo no solo salva almas, que es lo principal, pero también restaura vidas en todos los sentidos. Hemos visto los testimonios, hemos visto lo que el Señor hizo, llamando a pecadores, a Pedro, un pescador, ven, a Santiago, a Juan, ven, a Mateo, cobrador de impuestos, ven, a ti, a mí. El Señor te dice, ven, sírveme. El Señor dice, yo viví lo que prediqué, yo viví lo que se profetizó sobre mí. Yo no solo lo dije, yo no solo lo mencioné, yo lo viví, yo lo hice. Isaías 35, 4, 5 y 6, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Dice que cuando el Mesías viniera, los ojos de los ciegos serían abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Dice que el cojo saltará y el mudo hablará. ¿Me recuerdan la historia de Bartimeo? Jesús, ten misericordia de mí. El Señor iba de camino. ¿Qué quieres que haga por ti? No, yo quiero recobrar la vista. Recóbrala. Y al ciego de nacimiento, que dice que escupió en tierra, que eso era considerado una maldición en los tiempos de Jesucristo, el que escupía en tierra era considerado una maldición, eso no se podía ni tocar porque era un inmundo. Pero el Señor escupió, hizo lodo, untó en los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte al estanque de Siloé. Y después vamos a ver si tú vas a ver o no. También sanó un sordomudo. En Marcos 7 dice que pasando por la región de Decápolis le trajeron a un sordomudo y le rogaron que lo sanara, que le pusiera la mano encima. Dice que lo tomó aparte de la gente, metió sus 2 dedos en las orejas y escupiendo su lengua, levantando los ojos al cielo y le dijo, Efata, sea abierto. Y dice que el mudo hablaba bien. Lo describe el Evangelio. ¿Quién es este? Decían las personas ahí, que hace a los sordos oír y a los mudos hablar. En Marcos 2 vemos cómo sanó a un paralítico. Le trajeron un paralítico que no podía caminar. Y el Señor le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban ahí dijeron, pero ¿cómo es esto? ¿Quién eres tú para perdonar pecados? El Señor le dijo, pero ¿qué es más fácil decirte? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirte, a ti te digo, levántate y anda. Para el Señor, hacer milagros era como comer, era como respirar. Lo más importante era el perdón de sus pecados. Por eso el Señor les dice, oye, ¿qué es más fácil? Decir, tus pecados te son perdonados. Mira, levántate y anda. Lo que realmente salvó a este hombre no fue el milagro de que Jesús lo hizo andar. Fue el milagro de que Jesús le perdonó sus pecados y lo salvó. Porque aunque Jesús lo hubiera sanado, si no lo hubiera salvado, llegaría el momento que se iba a morir, aunque pudiera caminar. En algún momento se iba a morir. Ese era nuestro Señor Jesucristo. Todas las profecías acerca de su ministerio, de lo que se dijo en los profetas que el Señor Jesucristo iba a hacer, todo se cumplió. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros como los hijos de Dios? Bueno, leer eso que hizo el Señor y tratar de hacerlo. Tratar de vivir conforme a lo que hizo Jesús. Sí, pero Josué es muy difícil. Jesús es Dios, Jesús es perfecto.
Yo jamás podré hacer lo que Él hizo. Inténtalo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La oración tiene poder, hermanos. No limiten el poder de la oración. No limiten el poder de la lectura de la palabra del Señor diariamente. Debemos alimentarnos diariamente de la palabra del Señor. Pasar tiempos de oración, de comunión con nuestro Padre. Busquemos formas de vivir como un reflejo del amor de Cristo, reflejando su amor a este mundo que se pierde en tu trabajo, en tu barrio, en tu comunidad. Cristo vino a darnos ejemplo, debemos andar como Él anduvo. En tercer lugar, ahora hablaremos acerca de las profecías de la muerte y la resurrección de Cristo. El Mesías sufriría por nuestros pecados. La principal misión del Hijo de Dios de venir a la tierra fue para morir. Aunque nuestro Señor Jesucristo viniera, naciera, hiciera todos los milagros, si no moría, ni tú ni yo pudiéramos ser salvos. Alguien tenía que morir. Nada más y nada menos que el Santo Hijo de Dios en Isaías 53. Del 3 al 7 vamos a buscarlo. Muchas veces lo repetimos. Pero la palabra de Dios es viva. Busquemos Isaías 53. Versículo 3 al 7 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por abatido de Dios, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, este versículo me toca mucho, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Él sabía cuál era su misión. Lo escupieron, lo azotaron, lo golpearon. Pero es que nosotros oímos cualquier comentario de algún hermano y ya no lo queremos comer ya. Dice que él no abrió su boca. ¡Qué grande es Jesús! ¿Por qué no seguimos sus pisadas? ¿Por qué no perdonamos? ¿Por qué no cerramos nuestros labios cuando digan algo de nosotros mintiendo? Esta profecía se cumplió. En primera de Pedro 2:24 dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. El sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario fue el cumplimiento perfecto de la misión de Dios en la tierra. Nuestro enemigo Satanás tenía el imperio de la muerte, y como personas, como seres humanos que somos, en algún momento de nuestras vidas le hemos tenido miedo a la muerte. ¿Nunca has pensado en eso? Que nos podemos morir. Jamás me imaginé que mi amada Milagros moriría ayer. Imagínense ustedes. Llevamos semanas planificando el culto que precisamente nos tocaba, por la gracia de Dios,
a nuestro ministerio de ancianos y en la noche anterior muere una de nuestras hermanas más especiales y más amadas. Nos morimos, pero para nosotros Sor Vida es la muerte en victoria, porque el diablo tenía el imperio de la muerte, pero Cristo con su muerte venció al diablo y lo venció con su misma arma. Tú tienes el imperio de la muerte. Yo voy a morir, pero yo sí soy justo, yo sí no tengo pecado y yo me voy a hacer pecado. Yo voy a cargar con el pecado de todo el mundo para dar vida y vida eterna. Es como la historia de David y Goliat, ¿se recuerdan? David le tira la onda a Goliat y lo deja como que en el suelo medio muerto, pero no estaba muerto. ¿Y qué hizo David? Se mandó a correr, cogió la misma espada de él y lo mató. Eso fue lo que hizo Cristo. Con la misma arma del diablo lo destruyó. El diablo infunde en temor en los hombres, sometiéndolos a esclavitud por medio de los pecados, y la paga del pecado es muerte. El Hijo de Dios nunca fue por naturaleza sangre y carne, pero decidió adoptar esa naturaleza para con su muerte poder conquistar la muerte con su resurrección. Y al conquistar la muerte, ya Satanás no tiene poder en los que son salvos. El temor de la muerte en nosotros queda destruido mediante la obra de Cristo. El Mesías no solo moriría, sino que resucitaría de entre los muertos. Dice la profecía del Salmo 16:10, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. En Hechos 2:31 y 32 vemos cómo se cumple esta profecía. Dice que viéndole antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y todo aquel que cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Nuestro Dios es un Dios vivo. Se le apareció a María Magdalena. Se le apareció a los discípulos camino a Maús. Se le apareció a los otros discípulos, 10 discípulos en el aposento alto. Se le apareció después a Pablo en el camino hacia Damasco. Y no solo eso, sino que lo tenemos dentro de nosotros, al Espíritu Santo de Dios, caminando a nuestro lado, guiándonos de todo mal. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Este es un versículo que nos debe dar mucho aliento, Romanos 8. Si Dios no escatimó ni a su propio Hijo, a su único Hijo, ¿cómo no te dará también con Él todas las cosas? Y todas las cosas en griego, que fue que se escribió el Nuevo Testamento, es todas las cosas. A este Jesús Dios lo resucitó, Hechos 2. No solo murió y resucitó, sino que dijo que volverá. El Mesías ascendería al cielo y reinaría eternamente. Dice el Salmo 110:1, dijo Jehová mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Cumplimiento lo vemos en Hechos 1:9. Jesús ascendió al cielo ante los ojos de sus discípulos y ahora está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por ti, intercediendo por mí. Por último, prometió estar con nosotros
todos los días y hasta el fin del mundo. No los dejaré huérfanos, le enviaré al Paracletos, a nuestro Consolador. Jesús prometió estar con nosotros, pastoreándonos, cuidándonos, caminando junto a nosotros. Dice Isaías 58:11, Jehová te pastoreará siempre. Y en las sequías saciará nuestras almas y dará vigor a tus huesos, y serás como manantial de riego cuyas aguas nunca faltan. Jehová te pastoreará siempre. Jehová es tu pastor, nada te faltará. Vivamos conscientes de esa promesa. Nuestro Señor ascendió, pero Él dijo en Mateo 24:44, por eso ustedes deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos ustedes se lo esperen. Manténganse despiertos porque no saben el día que vendrá su Señor. Mis hermanos, el Señor volverá por su iglesia. Él vendrá. No sabemos cuándo, pero el que dijo, estén preparados. Han pasado más de 2000 años, pero para el Señor 1000 años es como ¿qué? Como un día, y un día como 1000 años. Así que en cualquier momento puede venir. En Apocalipsis 22 dijo, vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el que era, el que es y el que ha de venir. Él lo dijo. Dice que el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Vivamos con esperanza. Como el relámpago que sale del oriente y se vuelve al occidente, así será la inminente segunda venida del Hijo del Hombre. No se dejen engañar de ninguna manera, porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse la maldad del hombre. Rebelión contra Dios y maldad del hombre. No sé si se parece un poco a los tiempos que estamos viviendo. Así que todos los acontecimientos mundiales nos llevan a que se cumpla esta profecía. Ya les he hablado del nacimiento, del ministerio de Cristo, de la muerte, de la resurrección. Todo se ha cumplido, falta una. Yo regreso por ustedes, yo volveré. ¿Creeremos en esto? Preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos en amor y en las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Antes bien, animémonos unos a otros, y con mayor razón sabiendo que el día se acerca. No sabemos qué día va a venir, pero vendrá, y todo ojo le verá, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ciertamente vengo en breve. Ven, Señor Jesús. Si Él dijo voy a venir, pues Él va a venir. Busquemos Apocalipsis 19 del 11 al 16. Apocalipsis 19 del 11 al 16, para que vean lo que dijo el Señor acerca de su venida. Apocalipsis 19 del 11 al 16. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conoce sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Juan 1:1. En el principio era el Verbo,
Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y aquel verbo, 1:14, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dice aquí el versículo 13 que estaba vestido de una ropa teñida en sangre, la visión de Juan, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es nuestro Dios. Ese es el único que puede abrir el sello. Se preguntaba Juan, ¿pero quién? ¿Quién va a abrir el sello? Y no había nadie en el cielo y en la tierra que podía abrir el sello. Solo una persona. El Cordero inmolado, nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros. Mis hermanos, viviremos y reinaremos con Cristo. Nosotros estamos del lado del Señor, nosotros hemos creído en el Señor, nosotros esperamos su venida. El día se acerca, estemos alertas, estemos vigilantes. Muchas veces estamos desenfocados, no tenemos clara nuestra misión, no tenemos claro nuestro compromiso con Dios. Venimos a la iglesia, asistimos a la iglesia los domingos, se llena el fausto, pero Dios nos está mirando. Donde nadie te ve, Dios te está mirando. Estemos preparados y alertas. Concluyo. Las profecías y su cumplimiento son parte de la enorme lista de evidencias que respaldan la veracidad de las Escrituras. Todas estas ratifican que Dios está detrás de cada evento de la historia de la humanidad. También se revela que existe un hermoso plan de redención para la humanidad y que Dios está presente, obra con propósito en la vida de aquellos que esperan su venida. En esta Navidad, Jesucristo quiere reinar y quiere vivir y quiere ser el centro de su iglesia. No es la decoración, no es nada de esto. Palabra es nuestra alabanza de corazón. Jesús es el cumplimiento de todas las profecías y las promesas de Dios. Sigamos confiando en su palabra y en su amor. Él vino como el Salvador prometido y su misión sigue viva hoy, transformar nuestras vidas y darnos la esperanza eterna. Si tú en este día no tienes paz, no tienes propósito, no tienes esperanza, te sientes perdido, herido, sin rumbo, sin dirección, hoy Jesús te dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si tienes dudas en tu mente, si no sabes qué hacer, dile a Dios que te ayude. Ora a Dios. No es que yo no sé orar, Dios te escucha. Señor, ayúdame, una oración. Padre, te necesito, otra oración. Busca respuestas. Hazlo de corazón. Hazlo en verdad. No lo hagas por una emoción. No lo hagas un domingo y después te pierdas. Vive para la gloria de Dios. Lee la palabra de Dios. Busca a alguien que te pueda ayudar, que te pueda discipular.
Dice la palabra del Señor que todas las promesas de Dios en Él son sí y son amén. Lo cual quiere decir que las promesas de Dios siempre, siempre se cumplen. En esta Navidad, no olvidemos que la historia de la Navidad y la historia de Cristo comienza en Génesis y termina en el Apocalipsis con nuestra redención final. La Navidad no es solo un hecho histórico aislado, sino que es el punto de inflexión donde la humanidad queda marcada por el nacimiento más importante de todos. El nacimiento y el anuncio más portentoso de todos los tiempos, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Muchas veces queremos que Dios se acerque a nosotros. Padre, acércate a mí. ¿Qué tal si somos nosotros los que nos acercamos a Dios en esta Navidad? Quiero terminar con la letra de esta canción. Santo es el que vive. Y si es tu deseo, mientras yo voy leyendo, dilo en tu corazón. Dilo en espíritu y en verdad. Dios te ve. Dice así: santo es el que vive, santo es el que reina. Estamos hablando de Jesús. Santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro. Santa es su sangre derramada en la cruz. Corrió su sangre por el madero. A él no lo mataron, él se entregó primero. De tal manera amó Jesús que entregó su vida en la cruz. No dijo nada, no abrió su boca. Lo hieren, lo golpean, pero Él perdona. De tal manera amó Jesús que entregó su vida en la cruz. Santo, santo, santo el Cordero y León. Todo ojo le verá y toda rodilla se doblará ante el Cordero y el León. Todos lo verán, como Rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad. El Cordero y el León reinará por los siglos de los siglos. Amén. En esta Navidad, el que nació, el que estuvo entre nosotros, el que murió, el que resucitó y el que volverá, quiere caminar de tu lado. Toma su mano, tómala. Él no te va a defraudar. Que Dios les bendiga y les guarde, hermanos. Amén.